estáis a punto de ver son las 3 ciudades más extremas del mundo. Veremos cómo se vive en Death Valley Furnace Creek, el lugar más caliente de la Tierra. Después viajaremos a su polo opuesto, Omiakon, en la región de Yakutia, Rusia, donde la temperatura allí puede descender a los menos 71 grados centígrados. Y por último veremos cómo viven en Wellington, Nueva Zelanda, que es conocida como la ciudad del viento por sus ráfagas fuertes y constantes, y que la convierte en una de las ciudades más ventosas del mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo se vive en estos 3 lugares? Pero antes de empezar, vamos a ponernos cómodos. Furnace Creek es un pequeño asentamiento turístico, pero vivir allí no es un juego. En verano, las temperaturas alcanzan los 53 grados centígrados. El aire acondicionado es cuestión casi de supervivencia. Hay días en los que el cielo parece una lupa gigante enfocando en la tierra, y el viento es como abrir un horno industrial. Furnace Creek, el rincón más caliente del mundo, empieza todo esto en el siglo XIX. Los colonos llegaron buscando minerales y encontraron algo muy valioso, llamado boratos, esenciales para la industria. Así nació un campamento en uno de los rincones más hostiles del valle. Lo llamaron Furnace Creek. El arroyo del horno, llamado así en español, fue un nombre que ya de por sí parecía una auténtica advertencia. Todo comienza con la compañía de Francis Marion Smith y William Tell Coleman, Harmony Borax Works. Estos 2 empresarios establecieron el rancho Greenland en 1883, llamado así por los campos de alfalfa verde que plantaron en este lugar. También después establecieron una estación meteorológica en el rancho alrededor de 1891 y más adelante, en 1933, el rancho Greenland pasó a llamarse Rancho Furnace Creek. Para transportar los minerales usaban caravanas tiradas por 20 mulas. Cruzaban más de 260 kilómetros de desierto incandescente. Los conductores de estos carruajes decían: aquí el sol no te mata, te cocina lentamente. Las ruedas se calentaban tanto que había que detenerse para enfriarlas. El agua se evaporaba antes de tocar el suelo, y las noches eran tan silenciosas que podías escuchar cómo las rocas se fracturaban solas por el calor. El 10 de julio de 1913, Furnace Creek fue convertido en leyenda. Se registró la temperatura más alta en la historia de la humanidad, 56,7 grados Celsius. Un calor tan brutal que ni la ciencia se lo explicaba por completo. Un calor que distorsiona el aire, derrite herramientas y hace que respirar sea un auténtico reto. Ese récord convirtió a Furnace Creek en el infierno oficial del planeta. Cerca de Furnace Creek se encuentra el monumento histórico de California número 442, puerta de entrada de los 49 del Valle de la Muerte, asignado el 24 de octubre de 1949. El marcador de esta ruta está en la esquina de la ruta estatal 190 y Badwater Road. Este monumento, el número 442, puerta de entrada al Valle de la Muerte, se cuenta que a través de esta puerta natural, los buscadores de oro del Valle de la Muerte de 1849, más de 100 emigrantes del Medio Oeste, que buscaban un atajo hacia los yacimientos de oro del centro de California, entraron a este Valle de la Muerte en diciembre de 1849. Todos sufrían de sed y hambre, buscando escapar de la región. 2 de ellos se dirigieron al suroeste desde este lugar, mientras que los demás continuaron hacia el noroeste. Se dice que son estos inmigrantes quienes dieron al Valle de la Muerte su nombre tan poco atractivo y peculiar. Y aún así, y con todo esto, en medio de este infierno hay un oasis, pozos subterráneos que alimentan palmeras, jardines y hasta un campo de golf. Sí, un campo de golf en el lugar más caliente del planeta.
El pueblo está rodeado de varios campamentos públicos del Servicio de Parques Nacionales. Allí se encuentra el rancho del Valle de la Muerte, parte del oasis de este mismo. Una de las principales atracciones turísticas del parque, el campo de golf de Furren Creek. Anexo al rancho, se considera el más bajo del mundo, a 65 metros bajo el nivel del mar. Algunos alojamientos cierran en verano, cuando las temperaturas pueden superar los 52 grados centígrados. Pero el campo de golf permanece abierto todo el tiempo. Tanto es que el complejo organizó un torneo de verano en 2011 llamado Heatstroke Open, que contó con 48 participantes. En el pueblo de Furren Creek también hay un restaurante, una cafetería, una tienda y una gasolinera. El Furren Creek Inn fue construido originalmente por el Pacific Coast Borax Company y abrió el 1 de febrero de 1929. Este complejo constaba de 12 habitaciones. Richard C. Baker, el entonces presidente de Pacific Coast Borax, tenía la intención de promocionar turísticamente el Valle de la Muerte. Todo esto era un esfuerzo para aumentar los ingresos en la Tonopah and Tidewater Railroad, originalmente construida por Francis Marion Smith, para transportar todo ese bórax que habían extraído de ese lugar. Pero, a falta de nuevas fuentes de ingresos, en la década de 1930 se añadieron 20 habitaciones adicionales, así como una enorme piscina y canchas de tenis. La Fred Harvey Company ha gestionado las instalaciones durante décadas. El Desert Inn ahora cuenta con alrededor de 66 habitaciones, situadas en la ladera, y está abierto de octubre a mayo. También cuenta con el Borax Museum, se encuentra en el Furren Creek Ranch. El museo cuenta con las herramientas y equipos de la minería de aquella época de borax, que utilizó la Pacific Coast Borax Company. Se encuentran modelos de los vagones de los equipos de 20 mulas, se llamaban 20 Mule Steam, artefactos pioneros y muestras de minerales. Una auténtica locura. Además, creo que vivir aquí es un auténtico desafío y que para muchos de nosotros supondría un auténtico reto. Y después de hacer que enciendas tu aire acondicionado, prepárate, porque ahora tendrás que encender tu chimenea, ya que nos vamos a Rusia. Imagina que te despiertas una mañana y abres la puerta de tu casa, y el aire que entra podría congelarte las pestañas en segundos. Pero no es una exageración, es Oymyakon, un pequeño asentamiento de Siberia que muchos llaman el Polo del Frío. Un sitio tan extremo que vivir allí ya es en sí mismo una historia de supervivencia. Pero antes de contarte cómo es la vida en el lugar donde los termómetros pueden marcar menos 72 grados, déjame llevarte al principio. Oymyakon está escondido entre montañas, y ese detalle, aunque parezca insignificante, es su condena. Durante el invierno, el aire frío baja por las laderas y se queda atrapado en el valle, sin poder escapar. El resultado, un gigantesco pozo de frío, un lugar donde la temperatura baja y baja y baja, hasta límites que parecen imposibles para la vida humana. En 1933, un grupo de científicos soviéticos registró allí una temperatura tan baja que aún hoy parece de otro planeta, menos 71,2 grados Celsius. Ese récord convirtió a Oymyakon en la localidad habitada más fría de la Tierra. Cuando llegas a Oymyakon, no ves coches aparcados en la calle, y no porque no existan, sino porque si apagas el motor, se congela y no vuelve a encender nunca jamás. Las casas de Oymyakon están preparadas para una guerra contra el frío. Ventanas triples, chimeneas encendidas las 24 horas y tuberías que, tuberías casi no hay porque el agua se congela por completo. Pero en este pueblo la solución para ello es un baño comunal para todo el pueblo, siempre caliente, siempre funcionando como si fuera un templo sagrado. Los habitantes de Oymyakon tienen una dieta fuerte: carne de reno, pescado congelado y grasas, todo lo que les ayuda a sobrevivir en este clima tan extremo. Y sí, es verdad, los niños van al colegio. Y si te estás preguntando como yo si la gente va al colegio,
Aunque hagan menos 50 grados, solo cierran si baja a menos 55. Tú imagínate eso, imagina tener que ir al colegio, a trabajar o simplemente hacer tu vida diaria a esas temperaturas. Pero no todo es un auténtico terror. En este lugar habrás visto en internet un fenómeno famoso que sucede en este lugar. Si lanzas un vaso de agua al aire, se convierte en nieve antes de que toque el suelo. Si habremos visto mucho esto en algunos vídeos, pero no somos conscientes realmente de que para realizar esto, la temperatura que tiene que haber fuera tiene que ser realmente fría. La respiración en este lugar forma nubes espesas que parecen seguirte como espíritus blancos. Los teléfonos se apagan sin sentido, las pestañas se congelan, la ropa suena al moverse como si estuviera hecha de cristal. Cualquier error, cualquier descuido en este lugar podría costarte la vida. Pero no todo es ciencia. En un lugar así, las historias casi se congelan en el aire. Los antiguos pueblos yakutos contaban que Omiakon era un valle maldito, un lugar donde los espíritus de hielo bajaban por las montañas durante la noche. Otros creían que el aire era tan pesado que podía aplastar a un viajero solitario si no encontraba refugio a tiempo. Y cuando el sol desaparece durante semanas, la oscuridad, el silencio y el crujido de la nieve pueden hacerte sentir que algo te observa desde el bosque blanco. Algo muy curioso de este lugar es que el invierno dura unos 9 meses aproximadamente. Los peces se congelan en solo 30 segundos después de haber sido sacados del río y se guardan en los sótanos de las casas al igual que la leche, que jamás es líquida. Y el gasóleo de los autobuses se solidifica si se apagan los motores. Pero en este lugar tan extremo, la vida resiste. La pregunta que sé que muchos nos planteamos es ¿por qué vivir en un sitio así? Pues para los habitantes de Omiakon, la respuesta es sencilla. Porque es su hogar. Nacieron allí, crecieron allí, criaron renos allí, amaron, celebraron, rieron en un rincón del mundo donde cada día es una auténtica prueba de supervivencia. Y eso es lo más increíble. En el lugar más frío del planeta, el calor más importante es el humano. Omiakon no es solo un pueblo, es un recordatorio de que la Tierra aún tiene rincones salvajes, feroces y casi inimaginables. Un lugar donde la supervivencia es un acto de orgullo, donde el frío te desafía y los habitantes responden con una fuerza que parece de leyenda. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? Después de conocer este lugar, no te quites el abrigo, porque ahora viajamos a Wellington, Nueva Zelanda. Imagina que estás caminando por el puerto de una ciudad hermosa, moderna, llena de vida, y de repente, una ráfaga de viento te obliga a agarrarte a lo que tengas más cerca. No porque sea desagradable, sino porque puede tirarte al suelo. Este lugar sí existe. Es Wellington, la capital de Nueva Zelanda, una ciudad donde el viento no es un simple fenómeno meteorológico. Es un habitante más de este pueblo. Pero antes de contarte cómo es vivir en uno de los lugares más ventosos del planeta, te voy a contar un poco acerca de la increíble historia de este lugar. Wellington está situado exactamente donde no debería estar una ciudad tranquila, entre el mar de Tasmania y el Océano Pacífico, en un estrecho conocido como Cook Strait. Ese estrecho funciona como un embudo gigantesco. Los vientos que viajan miles de kilómetros por el océano chocan directamente contra la ciudad, y al pasar por el estrecho se comprimen, aceleran y se vuelven brutales. El resultado, ráfagas que pueden superar los 120 km por hora en días normales y que llegan a más de 160 cuando el clima se pone mucho más adverso. Por eso la llaman Windy Wellington, la capital donde el viento manda.
Caminar por Wellington es una experiencia única. Las farolas vibran, las cuerdas de los barcos silban, los tejados crujen como si algo invisible estuviera tirando de ellos, y la gente camina inclinada hacia adelante todo el tiempo. Los arquitectos de la ciudad han tenido que diseñar edificios especialmente preparados, ventanas reforzadas, esquinas aerodinámicas, miradores que parecen naves espaciales. Todo pensado para no salir volando de allí. Incluso hay barandillas en zonas de la ciudad que existen únicamente para este motivo, para que los ciudadanos no acaben en el suelo cuando llegue una ráfaga sorpresa. Antes de los colonos europeos, la zona de Wellington ya era conocida por los pueblos maorís. Ellos la llamaban Tewanganyu a Tara, la gran bahía de Tara, y describían la región como un lugar lleno de espíritus del viento. Cuando los europeos llegaron en el siglo XIX, buscaban un puerto natural y seguro, pero se encontraron con una fuerza de la naturaleza que no tenía intención de amansarse. A lo largo de la historia, Wellington ha visto tempestades que levantaron tejados, tormentas que han destrozado barcos y días donde la ciudad entera parecía un velero luchando contra el océano. Aún así, la ciudad creció y no solo eso, se convirtió en capital en el 1865, demostrando que ni el viento podía detenerla. Desde el Monte Victoria puedes oír cómo el viento golpea los árboles como si fueran cuerdas de un instrumento gigante. Hay días en los que las ráfagas son tan fuertes que crea un sonido profundo, un rugido que vibra en el pecho, como si la ciudad estuviera respirando con muchísima fuerza. Los locales dicen que el viento en Wellington te habla. Se dice que te avisa cuando llega una tormenta, te empuja cuando quiere que aceleres y te grita cuando te quedas quieto demasiado tiempo. Wellington ha vivido episodios extremos a lo largo de su historia, como la tormenta de 2013, cuando ráfagas de más de 200 km por hora arrancaron tejados, derribaron árboles y obligaron a cerrar el aeropuerto de la ciudad. Sí, hay un aeropuerto. Imagina por un segundo lo que tiene que ser llegar a esta increíble ciudad en avión. Las maniobras de los pilotos y las constantes turbulencias pueden hacer que tu viaje tan siquiera haber llegado se convierta en un auténtico reto. Pero no solo eso, también si llegas por mar hay complicaciones. Hay días en los que los ferries que cruzan el estrecho Cook deben detenerse, porque incluso los barcos más grandes no pueden luchar contra esos vientos. Pero aquí está lo sorprendente. Pese a todo, la ciudad rara vez se detiene. El viento es tan habitual que los habitantes han aprendido a moverse con él, como si caminaran al ritmo de una música invisible. Y aquí viene lo más curioso. A pesar del viento, o gracias a él, Wellington es una de las ciudades más fotogénicas del mundo. Su skyline frente al agua, sus colinas verdes, sus atardeceres que parecen pintados con aerógrafo y su vida cultural vibrante la convierte en algo totalmente único. El viento trae nubes, pero también cielos limpios. Hace que el mar cambie de color y le da a la ciudad un movimiento constante que es casi hipnótico. Wellington no es solo la ciudad más ventosa del planeta, es un lugar donde la naturaleza pone las reglas y la gente las acepta sin ningún temor. Una ciudad construida contra el viento, moldeada por él y orgullosa de su carácter salvaje. En Wellington, cada ráfaga cuenta una historia, cada esquina guarda un susurro y cada día te recuerda que estás viviendo en un lugar donde el viento no sopla, ruge. Aquí te dejo una pregunta que quizás te cueste contestar. ¿Te atreverías a caminar por sus calles en un día de ventisca?
Después de ver estos 3 sitios me siento mucho más pequeño. Imagina estar viviendo en alguno de estos lugares y tener que vivir a diario estas odiseas. Son lugares maravillosos, pero que te despierta un sentimiento de contradicción absoluta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este viaje por estos lugares te haya gustado. No olvides de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.